Código está con nosotros Beatriz Arlo. Como decíamos, un placer que nos damos no tan seguido como quisiéramos tener no, bueno, pero en el programa. Está muy bien. Tiene la estadística de que el último programa que había asistido era exactamente. Bueno, gracias por estar de nuevo. Que sembró en la competencia. Muy bien. El país después de Nisman, el país que vota cuando piense votar, que trabaja todos los días, que sale todos los días a la calle, que ve la tele, eligiendo el canal que le gusta elegir. ¿Qué país es? El país después de Nisman yo creo que es un país en el cual todos nos dimos cuenta que hay una franja de lo que debería ser público que es completamente secreto. Es decir, yo creo que, no voy a hablar por ustedes, pero yo diría por mí, que soy una obsesa verdaderamente de la actualidad política. Hemos descubierto a partir del 18 de enero que hay algo que incide en la actualidad política y que desconocemos por completo. Y que en general se desconoce en todas las naciones organizadas, es decir, no, los ciudadanos británicos no están sabiendo lo que hace el sistema de espionaje británico, los ciudadanos franceses tampoco están siguiendo lo que hace el sistema de espionaje francés. O sea que se nos ha incorporado en una política que yo no sé si es más difícil que entender que otras o no, pero en una política compleja se nos ha incorporado un factor, o un actor, o un conjunto de actores, que no sabemos bien a quiénes responden sus diferentes sectores. Es decir, se nos ha incorporado un interrogante. Al país se le ha incorporado un interrogante. Por supuesto que la gente quiere que ese interrogante se disuelva y entonces puede decir, a Nisman lo mataron, a Nisman lo mató fulano, o a Nisman le convino que lo matara otro. Pero el interrogante está ahí. No sabemos y no sabemos cuándo sabremos cuál es ese nuevo actor. Y yo diría una cosa más, no sé si es necesario que los ciudadanos estén enterados de cómo son los servicios de inteligencia, porque es más bien una contradicción en los términos de lo que es un servicio de inteligencia. Ahora, usted describía bien el fenómeno. Ahora yo le digo, ese actor desconocido, esa cuestión desconocida para los argentinos, ¿surge espontánea, repentinamente, o surge detonado por algo? Creo que fue el 17 de diciembre, si no me equivoco, la fecha me quedó semigrabada, en que yo escuché que la presidenta iba a comenzar una reestructuración de los servicios de inteligencia. Sí, creo que fue el 17. Sí. Literalmente me corrió fría por la espalda. Pero no porque yo sepa nada de servicios de inteligencia, sino por todos los conceptos vagos que uno tiene sobre los servicios de inteligencia. Entonces dije, esta mujer sabe lo que está haciendo, tiene el diseño de todos los que están metidos ahí, o piensa que con algunos, Parrilli, Milani o el que fuera, Superman, va a poder manejar eso. Eso sucedió el 17 de diciembre, o a mediados de diciembre, si nos... En ese momento yo sentí que estábamos tocando, pero que ella también, la presidenta también, estaba tocando algo que no sé si sabía, una cuestión que no sé si sabía que podía manejar sin consecuencias. De donde yo deduzco que, según usted, esa decisión del 17 de diciembre de descabezar a la Secretaría de Inteligencia tiene como una consecuencia Nisman. No lo sé. Lo que digo es que acá así avanza la historia. A veces se produce una serie de coincidencias que solamente 10 años después o 5 meses después se demuestran que esas coincidencias están además coordinadas. A veces las coincidencias son coincidencias en la historia y son muy interesantes, incluso cuando son coincidencias, que coincida esto con esto. Es muy interesante porque forma como un campo de sentido. Y a veces las coincidencias, cuando tenemos más información o cuando los historiadores nos traen más información, en el caso de la historia más remota, vemos que esas no eran tales coincidencias, sino que eran acontecimientos que estaban unidos por un hilo rojo conductor. Rojo no en el sentido comunista, naturalmente. Otra pregunta, perdón, Eduardo. Usted dice, la presidenta tocó un resorte que usted no sabe si ella sabía cuán riesgoso podía ser. Ahora, si es así, uno dice... Bueno, entonces estamos a merced para siempre de los sistemas de inteligencia. O si creía que con los que tenía le bastaba para derrotar a los que no tenía. Te dice un cálculo de fuerza. Un cálculo de fuerza. Un cálculo acertado o no de fuerza. Lo pongo a Parrilli, que me responde que es prácticamente un dron, digamos, de patagónico. Buena definición. Lo pongo a Parrilli y tengo a Milani. Y alguno otro que yo soy incapaz de nombrar. Y con eso avanzo.
Y el cálculo fue eso, lo que usted dice, un cálculo quizás errado de fuerzas. Ahora, yo tenía dos cosas que le quería preguntar. Digo, ¿no tiene esto un antecedente más lejano y es la firma del memorándum con Irán? ¿No hay un punto de partida anterior que en la reformulación de la ex-CIDE, si se quiere, es una estación, pero no viene desde allá? Es probable que sea. Pero ahí hay que incorporar un tercer elemento, que ese sí podemos hablar de manera más clara, porque tenemos más elementos para hablar, que es la manera aficionada en la que Argentina se ha manejado su política exterior. Yo diría una manera aficionada. En el sentido de que está prácticamente ausente de Europa, aún de aquellas naciones en las cuales la Argentina tuvo una relación muy estrecha, como puede ser el caso de España. Ha armado un sistema de alianzas que yo no objeto de principio, pero que hay que ver cómo se arma y a quién se avisa cómo se arma ese sistema de alianzas comerciales, incluso no solamente comerciales, sino de infraestructura, etcétera, con China y con Rusia. Tiene solo como patio propio UNASUR, como lugar propio tiene solo UNASUR. Entonces es una política exterior completamente desbalanceada. En el medio de esa política exterior aparece la firma del memorándum en el año 2013, que es cuando Pepe Liayev hace su denuncia en Perfil. Ahora, dígame, ¿usted estuvo en la marcha? Sí. ¿Le quedó la sensación de que de verdad significa algo o está por verse? Porque en esto tenemos muchas experiencias desagradables, ¿no? Digo, uno escuchó como consigna entre, no tantas, el famoso nunca más. Pero uno también había escuchado en otras circunstancias, cuando fue la marcha por la voladura de la AMIA, reclamos también de justicia. Uno había escuchado en los cacerolazos del 2012 reclamos de justicia contra la corrupción. Digo, ¿esto es distinto o es un capítulo más de una historia que después se diluye? Lo que es distinto es la muerte de Nisman. Yo no podría decir hoy si la marcha es distinta o no. La marcha fue realmente muy grande, como ustedes saben, pero lo que la hace diferente del cacerolazo es la muerte de Nisman. Es decir, es el objeto o la reivindicación o el homenaje que movilizó a la gente. Eso es distinto. De eso estoy completamente segura. Como estoy segura que hay algunas muertes en la historia argentina que marcaron la historia. Es el suicidio de Alem. El suicidio de Alem marca la historia de intransigencia del radicalismo, que estará por perder en este momento, marca la historia de intransigencia del radicalismo, signa la política de intransigencia. Irigoyen no era particularmente alemista, digamos, pero ese suicidio marca de ahí a 1916, cuando se obtiene el voto secreto y obligatorio. Entonces la muerte de Nisman va a marcar, yo creo que coincido en que es un magnicidio, y es un magnicidio porque está cayendo no simplemente sobre una persona que estaba ocupando un lugar, sino porque está cayendo sobre el lugar que ocupaba esa persona. Es decir, aquel que está destinado a garantizar por su actividad la seguridad de todos, es decir, un fiscal, que es el que hace la persecución de aquellos que atentan contra la seguridad, ya sea del Estado o de los privados. Sobre ese lugar, que es el lugar de los fiscales, cae la muerte. Entonces, en ese sentido es un magnicidio, porque atenta a la institución, a uno de los elementos, a uno de los actores fundamentales de la institución de la justicia. Y en ese sentido es un magnicidio. Además del dolor que produce que alguien muera en ejercicio de su tarea, y no sabemos si muere también por el ejercicio de su tarea. Entonces yo lo que digo es que la marcha fue fundamental. No sé si la marcha empieza una línea. Nunca creí que la marcha del cacerolazo del 18 no sé cuánto empezara nada. Sí, los que hubo Nunca creí eso. Nunca lo dije por escrito, lo dije en este programa. Siempre fui más bien una expresión escéptica. Aislada. Porque era demasiado chico, aunque el reclamo es muy grande, era demasiado inarticulado políticamente. Mientras que esto tiene una articulación tan fuerte con el Estado,
Lo que se está homenajeando en esa marcha, lo que se le está, digamos, recordando a un mes de la muerte, es una parte fundamental del Estado, una parte esencial en impartir justicia. Entonces tiene una relación tan fuerte con el Estado que es política en el sentido del contenido que llevó a esa marcha. Entonces por eso yo tiendo a creer que la marcha esa es más importante. No creo que se repita, ¿no? Ningún 18 de no sé qué se va a repetir una marcha de esa magnitud. Pero digo, nos va a dejar marcados, deja una marca con toda seguridad. La cuestión es si esto va a ser usado o no como elemento de la campaña electoral, si más allá de la voluntad de los actores de la campaña esto va a tener que estar en la agenda, porque está en la agenda de la sociedad, o si será un tema que, como tantos otros hemos visto a lo largo de los años, lamentablemente en nuestro país y entre nosotros, son temas que, pasado el relumbrón mediático, digamos, nada, las próximas urgencias lo van a ir desplazando y quizá quede en una zona gris. También a la campaña la van a desplazar, porque todas las banalidades que se dicen para hacer una campaña también se olvidan, o nos acordamos de ellas. Es como una especie de fin determinado. Sí. Hago todas estas pavadas para llegar a... Entonces, más bien la pregunta sería horrible, que si va a ser funcional a la campaña de algún o de algunos políticos, que es una pregunta espantosa. Porque que la campaña va a pasar y todas las banalidades de campaña van a pasar, eso es seguro, porque ya están pasando. Ya están pasando. Hagamos nosotros tres que seguimos la política de manera obsesiva, recordemos consignas de campaña de hace 3 años, no las recordamos porque además son cada vez más insustanciales. Prácticamente todos los políticos dicen que hay que escuchar a la gente y estar muy próximos a ellos, como si la cuestión fuera irlos a visitar. Entonces, también lo que se diga en la campaña va a pasar. La cuestión es qué juicio nos merece a nosotros, o nos merecería a cualquiera de nosotros, que este caso, es decir, el llamado caso Nisman, no estuviera presente como tema de campaña, dado que es un grave tema institucional. Quizás la muerte de Nisman tenga el efecto de volver a poner en agenda, además, la cuestión de la AMIA. Quizás tenga ese efecto y quizás también porque eso se vuelva a poner en agenda de las organizaciones, los políticos o algunos políticos o los más democráticos o los menos populistas o los menos seguidistas de lo que dice la gente vuelvan a tomar la cuestión AMIA como una cuestión central. Quizás eso sea. Y otros muertos, porque además Nisman es un magnicidio, pero nosotros tenemos otros muertos de este periodo que han desaparecido de agenda. A López, del testigo que declaró contra Echecolatz, no se acuerda nadie en este momento, excepto las organizaciones. Entonces tenemos otros muertos irredentos, además de otras muertes misteriosas que no sabemos qué pasó, como la de Yabrán. Yabrán también era un posible suicidio en condiciones probables de imposibilidad. También fue eso, Yabrán. Dígame, usted que es muy aguda para observar, y particularmente hace años que la observa la presidenta, ¿algo la movilizó, la sorprendió de la presidenta a partir del episodio Nisman, o está dentro del molde que usted tenía formado acerca de ella? A mí más bien me alarma la frivolidad de la primera carta y de la segunda. Es decir suicidio, después decir estoy completamente convencida de que es un homicidio. Me alarma como un presidente de la República sin dar la información, porque un presidente de la República puede decir hoy suicidio y mañana homicidio, aclarando. Las investigaciones que hemos hecho a velocidad supersónica nos acaban de insinuar o de demostrar o de acercar a la posibilidad de homicidio. No, la presidenta dijo, estoy convencida, no tengo pruebas. Eso fue todo lo que dijo en su segunda carta. Esa, digamos, ligereza conceptual e intelectual con la cual se movió me causa cierta alarma. Después ya sabemos, es decir, que ella se enoja en pleno discurso de la apertura de las sesiones del Congreso, como se enojó, venía a la cosa en estilo tecnócrata desarrollista. Hemos construido tantas cosas, la gente se compró tantos televisores, los chicos tienen tantas computadoras. Venía ese estilo tecnócrata desarrollista que es número tras número, especial para que la gente de chequeado.com se vuelva loco, porque era número por segundo. Y de repente ve los carteles que pedían, eran carteles de gente que iba a pedir la apertura de los archivos, ve los carteles y se transfigura como alguien que no gobierna en ese momento, que pierde noción del ámbito en el cual está dando su discurso, porque ella se transfigura muchas veces, pero estaba haciendo su discurso de apertura
Sabemos que todos estábamos muy nerviosos ese día, sabemos que todos estábamos pegados al televisor, temiendo que eso sucediera. Hubo pronósticos afortunadamente equivocados, que yo creía que eran equivocados. Al mismo tiempo yo no hice ninguno de esos pronósticos. Yo hice una pequeña ejercicio de qué estará diciendo la presidenta en las horas que usted está leyendo esta nota, que es cuando ella hablaba, y no entraba el autogolpe en mi ejercicio, pero bueno, esos pronósticos existieron y me hubiera podido equivocar perfectamente. Pero la alarma que me produce es que frente a algunas cuestiones fundamentales se saque, para decirlo, para que se entienda, en el sermón vulgar, digamos. Eso sí me produce cierta alarma. Y su soledad, ¿no? ¿Por qué la soledad? Su soledad, quiero decir, no tiene soledad equipo. rodeada de aplausos y de gente, no tiene gente que la lisonjea todo el tiempo. Sí, bueno, por teleconferencia. Quiero decir, un político sin un equipo, digamos, un país no se gobierna con 3 personas. No se gobierna con 3 personas. Tiene un ministro de Economía, sí, bueno, ese funciona, está en su ruta, se le podrán hacer las críticas que le hagan los economistas, pero funciona. Pero el resto, en las decisiones políticas, se tiene la sensación, y ustedes además lo dicen permanentemente, que la presidenta toma esas decisiones prácticamente en soledad. Un político que no discute con otros políticos, ahora se usa decir dialoga, un político que no dialoga con otros políticos, me parece que es peligroso. Gracias. Gracias. Venimos en un par de minutos, nos espera Fabián Perechondi de Poliarquía. Vamos a ver cómo está, según sus estudios, la opinión pública. Si nos da el tiempo, vamos a hablar de Scioli, de Randazzo, de los radicales y del clásico de Santa Fe. Ya venimos.